que hablarías el último, ¿no? Sí, claro, hablaría Primero hablo yo, luego... el orden de lectos otro, el tarjetón. No sé si eso lo lleváis. Como tú nos digas. Yo casi prefiero según el orden del tarjetón porque... ¿Quieres cuál? ¿Tienes el tarjetón ahí o no? No, lo tengo en el No, móvil. pero dímelo. Sí, Después de mí habla... hablaría yo y luego hablaría Jesús. Eso lo pone el tarjetón. Bien, si no vais a... Vale. Sin ningún problema. Bien. Sí, ya iremos poco a poco. Buenas tardes a todos ustedes. Muy bienvenidos al Instituto de España para este acto de presentación del libro de don Javier Sanz Serrulla, Cajal y las Academias. Me permitirán ustedes, en primer lugar, saludar a los miembros de las Reales Academias presentes, al vicepresidente del Instituto de España actual y presidente de la Real Academia de Medicina, al presidente de la Real Academia de Ingeniería, al secretario general del Instituto de España, al autor del libro, a quien se va a encargar de su presentación, y a todos ustedes agradecerles además su presencia porque con este acto comenzamos un proyecto en el que estamos involucrados todos los directores y presidentes de las Reales Academias que forman parte del Instituto de España, que es potenciar esta institución. Saben ustedes que el Instituto de España agrupa a las 10 principales Reales Academias, que tiene puede tener una proyección pública importante en la medida en que a estas alturas del tiempo histórico, en un momento social, político, cultural, confuso y difuso, la voz de las academias significa poner ante la opinión pública la voz de los mejores, la voz de quienes, por trayectoria, por experiencia, por trabajo y por esfuerzo, pues hemos obtenido pues ese enorme reconocimiento que significa la condición de académico. El Instituto de España tiene además la enorme ventaja de que estamos hablando de 10 Reales Academias, aproximadamente unos 400 y tantos académicos de las más variadas disciplinas, desde la Academia Madre, la Real Academia Española, la de la Lengua, más la de Historia, la de Bellas Artes, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, que tengo el honor de presidir, la de Medicina, que continúa en la línea de la presidencia del Instituto de España, la de Jurisprudencia, la de Farmacia, la de Ingeniería y la de Ciencias Económicas y Financieras, cuya sede es en Barcelona. Tenemos, ya digo, como propósito colectivo de los actuales directores y presidentes el reforzar el papel del Instituto. Han recibido ustedes hoy una invitación para estar con nosotros, pero nuestro propósito es que estén ustedes con frecuencia invitados a esta magnífica sede, en la cual vamos a organizar, se lo anticipo ya, en el primer trimestre del año próximo, un ciclo de conferencias interacadémicos sobre ciencia y tecnología, perspectivas de las Reales Academias. Tenemos en el mes de diciembre la entrega de un premio que para nosotros es especialmente querido, que es el de la antigüedad académica, es decir, al académico más antiguo de cualquiera de las 10 Reales Academias, que este año corresponde pues, a uno de los más ilustres poetas en lengua española y también catalana, que es Pere Gimferrer, de la Real Academia Española. Creemos mucho en esta institución, se lo digo a ustedes con veracidad y con el deseo de que efectivamente entre todos podamos darle el realce que tiene, y por eso estamos muy agradecidos a todos ustedes. Me van a permitir que yo salude muy especialmente a mi querido amigo y antiguo secretario de Estado, Miguel Ángel Cortés, que hoy nos acompaña, y a todas las personas que han venido a estar con nosotros. Bueno, la presentación de un libro con el título tan atractivo de Cajal y las Academias es una muy buena forma de empezar esta nueva etapa. Pocos, a lo mejor no exagero si digo que ninguno
de los científicos españoles tiene el reconocimiento universal que tuvo don Santiago Ramón y Cajal, que fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la de Medicina y electo de la Española, y probablemente hubiera podido serlo de cualquier otra, porque en el mundo de las ciencias morales y políticas saben ustedes que él fue una persona muy comprometida en una visión modernizadora y renovadora de la España contemporánea, y hay en nuestra academia, en la que yo tengo el honor de presidir, muy buenos especialistas en esta materia. Santiago Ramón y Cajal es una de esas grandes personalidades españolas que como nación tenemos el deber de darle la importancia y la relevancia que merece su trayectoria. Me gusta decir con frecuencia que los españoles tenemos muchas virtudes, pero también tenemos algunos defectos. Entre ellos está el que no siempre somos conscientes de la gran historia que tenemos, de los grandes personajes que tenemos y de la calidad de nuestra cultura, de nuestra literatura, de nuestro arte y de nuestra ciencia. Al margen de las personalidades individuales, yo creo que es un momento de reconocer, y lo digo desde la perspectiva de una persona de letras, la inmensa calidad de nuestros médicos, de nuestros matemáticos, de nuestros ingenieros, de las grandes personalidades que ha producido en España el mundo de las ciencias en el sentido amplio de la palabra, y sobre todo, insisto, que para él nunca fue eso, nunca estuvo en su mundo de laboratorio estricto, sino que fue siempre un personaje volcado también en la modernización de la vida política y social de España. Por tanto, en el que es mi primer acto público como presidente rotatorio del Instituto de España, y también lo es para el vicepresidente Díaz Rubio, es una gran satisfacción que este sea la primera ocasión que tenemos de encontrarnos. Dicho esto, pues vamos a comenzar lo que es propiamente el desarrollo del acto, y según me informan, en primer lugar va a hablar el propio autor del libro. Si me permiten una reflexión de alguien cuya materia académica es la historia de las ideas políticas, ello refleja una gran confianza del autor en la calidad de su libro, porque lo normal es que hable primero el presentador y después el autor tenga la última palabra, ¿no? Pero cuando uno está seguro, como es el caso, se lo anticipo a ustedes porque he tenido alguna ocasión de hojearlo, un libro de tanta calidad, escucharemos primero efectivamente al autor y a continuación al presentador. Así que muchas gracias, querido Javier Sanserrulla, y adelante con tu intervención. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, los agradecimientos al Instituto de España como institución, a su presidente, el profesor Benigno Pendas, y a su secretario general, profesor Andrés Ollero, que tanto ha tenido que ver en la gestión y en la convocatoria de este acto, y a quien me ha permitido esta ocasión conocerle y, desde luego, comprobar lo que uno había oído y leído de él. También al profesor Jesús Ávila, compañero de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que fue miembro activo don Santiago Ramón y Cajal, como también de la de Medicina, y aunque sin tomar posesión, como ya se ha adelantado, también de la Española. Este acto es ante todo oportuno. No obstante, se celebra dentro del año de investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 y contribuye a perfilar el retrato de quien sigue siendo uno de los más grandes científicos que ha dado la humanidad. No quedan muchos perfiles pendientes de estudio monográfico, pero este libro que presentamos desde las fuentes primarias era necesario. Vaya por delante, por lo que diremos después, un breve cervantino. En la primera parte del Quijote, capítulo 9, donde se narra la aventura del vizcaíno, leemos lo siguiente. Debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición, no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.
Pienso que de Cajal todo es importante y su biografía es sobradamente conocida, a lo cual contribuyó él con sus autobiográficos Recuerdos de mi vida, de lectura insalvable para los cajalófilos. Sucesión de viviendas en la cual, es cierto, alude más bien poco a su ingreso en y a su paso por las academias que lo acogieron. Es más, alguno de sus biógrafos, total o parcial, llega a decir rotundamente que Cajal apenas asiste a las sesiones de las doctas casas, refiriéndose a la academia. Sin embargo, las actas de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la de Medicina dicen otra cosa, más bien la contraria, como no podía ser de forma diferente para quien conozca bien la personalidad de don Santiago, hombre comprometido. La aceptación para formar parte de estas corporaciones conlleva su compromiso y quien pensara que era un galardón más yerra. Cajal, cuando accede al sillón de ambas instituciones, es ya un científico reconocido dentro, lo más difícil, y fuera de España. Era catedrático de Histología e Histoquimia Normales y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central desde su nombramiento en 1892. No necesitaba engrosar su currículo, pues se jubilaría como tal catedrático, hiciera lo que hiciera en adelante. Ingresó primero en la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, teniendo por introductor nada menos que a Virchow, como recuerda en festiva interpretación de una anécdota. El 4 de diciembre de 1895 es elegido y lee su discurso de ingreso el 5 de diciembre de 1897. Desde aquí hasta su fallecimiento, y por no repetir, lo dejo en manos del profesor Ávila, pues a ello se referirá. A la de Medicina perteneció de derecho desde el momento en que tomara posesión de su plaza, el sillón número 38, la sección de Anatomía. Ingresaba un Nobel un domingo 30 de junio de 1907 a las 3 de la tarde en el Palacio de Oñate, todavía en pie en la calle Mayor, junto a la Puerta del Sol. Y tras leer su discurso, Mecanismo de regeneración de los nervios, al que contestó su compañero de claustro, Federico Loriz. Cajal había sido elegido el 12 de noviembre de 1897, de por medio, nada menos que una década, apretada de pizarra y laboratorio. Pero no era este el primer contacto de don Santiago con la institución, pues se presentó al premio Pedro María Rubio de la convocatoria de 1896 con el formidable trabajo Nuevas investigaciones acerca de la estructura del sistema nervioso en el hombre y en los vertebrados, que ganó tras un fallido intento en 1889. Asimismo, se alzó en compañía de su hermano Pedro con el premio Martínez Molina de 1901, trabajo a la limón con el lema «La ciencia se crea, pero nunca está creada», siendo ya académico electo. Tal era la estima del consagrado científico a los galardones de la institución. Ahora sí, y en lo sucesivo, desde ese 30 de junio de 1907, sería un académico ejemplar, alternando esta vida con la docente y la investigadora, principalmente, sin olvidar su compromiso familiar y sus frecuentes viajes al extranjero. Asistía a las sesiones de la academia, al igual que a la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pertenecía a la comisión de diccionario y a la sección de vacunación. Fue testigo de la colocación de la primera piedra del nuevo edificio y actual de la institución, el 6 de febrero de 1911, y también del acto de posesión de la misma, el 26 de junio del 14. En definitiva, fue nombrado presidente de honor el 29 de diciembre de 1928. Digamos algo del académico de la lengua. Santiago Ramón y Cajal fue elegido el 21 de julio de 1905, un año antes de su Nobel, presentado por los académicos Juan Valera, José de Echegaray y Mariano Catalina. Varias hipótesis, tan solo eso, circularon y circulan para justificar que no ingresara en esta corporación. Que si la Academia no apoyó a Galdós para la concesión del Nobel, que si a la Pardo Bazán no se la elegía por ser mujer, Cajal, más a partir de sus 70 años, estaba cansado. Sabía que no asistiría a la más antigua de las academias y su ausencia no tendría justificación. Pidió su baja, pero no le fue admitida, y la Academia Española contó hasta el último de sus días, por respeto, con un premio Nobel, el de Medicina.
¿Acaso se encontrara menos cómodo entre escritores y literatos que entre científicos? También pudo ser. Cruzó correspondencia con sus directivos y la esperanza de su ingreso se fue disolviendo. En definitiva, decíamos que en Cajal todo es importante. Por ello emprendimos el estudio de su pertenencia a las academias con el rigor que merece la historiografía cajaliana, la historia en definitiva. Y comprobamos lo que intuíamos, su respeto a las corporaciones que lo acogían. También, creo, cumplimos con el precepto cervantino con el que cerramos, en el que leemos en el capítulo 3 de la segunda parte, en el ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco, en el que éste dice así. Dice, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Eso es lo que hemos intentado, poniendo a la luz el compromiso de Cajal. El Cajal académico fue el Cajal del compromiso, él mismo, en definitiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Javier Sanz Serrulla, y enhorabuena por el excelente libro que hoy presentamos, y a continuación tiene la palabra el profesor Ávila para comentar el desarrollo del libro. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que parece que el Instituto de España quería a alguien de la Academia de Ciencias, y tuve el honor de que el presidente de la Academia de Ciencias me dijo, pues vas tú, pues aquí estoy. A mí me ha gustado mucho el libro de Javier Sanz, del profesor Sanz Serrulla. Es claro, es muy fácil de leer y también he aprendido muchas cosas leyendo el libro. Porque, como dice en su introducción, no ha desechado aspectos menores y curiosidades que indican mucho la personalidad de don Santiago, el compromiso del que acaba ahora de comentarnos. Por otra parte, en el libro se ven muy bien las características de las academias, algunas de ellas que ya no existen, el ambiente que había. Por ejemplo, la figura del secretario perpetuo. El secretario perpetuo que hubo en esas academias, en el caso de los tiempos de Cajal, el doctor Merino parece que fue muy importante para la incorporación del mismo don Santiago a la academia. Por otra parte, también yo creo que nos enfoca muy bien las diferencias que hay entre las diferentes academias de las que él fue miembro. El ordenamiento de los académicos en la de ciencias es por medallas. El ordenamiento, en el caso de la de medicina, es por sillones. El ordenamiento, en el caso de la lengua, es por letras. Y curiosamente, Cajal tenía la letra I mayúscula. Y yo tuve la gran suerte de haber sido el primer discípulo de la profesora Margarita Salas, que también fue presidenta del Instituto de España, y que también fue miembro de la Academia de la Lengua. Y curiosamente, mientras don Santiago tenía la I mayúscula, ella tenía la I minúscula, y decía que eran dos tipos de investigación, porque ella era bastante humilde y decía, esta es un poco la diferencia entre lo que ha hecho don Santiago y lo que estoy haciendo yo. Ella también, yo creo que se merecía también la I mayúscula, pero bueno, eso es una opinión personal. Por otra parte, también, leyendo el libro y mirando los discursos, se ve que en el caso de la Academia de Ciencias hizo un discurso de 82 páginas. En el caso de la de Medicina, de 54 páginas, y 0 páginas en el caso de la Real Academia de la Lengua.
el libro, además, yo creo, me ha gustado porque las referencias, yo creo que son las correctas de mi pequeño punto de vista, en donde he visto, por ejemplo, reflejado el libro de un compañero que tuvimos en el CBM, que era Fernández Santarén, que escribió un libro muy bueno sobre Cajal y está muy bien reflejado en el libro. Y luego también porque va a las fuentes directas, comenta los archivos y los anexos, como los discursos y otro tipo de cosas, y es muy claro, se tiene de primera mano lo que pasó. Y eso es muy importante en ese tiempo en donde a veces las cosas, cuando pasan a través de diferentes mensajeros, se pueden tergiversar un poco. Y esto es un mérito, yo creo, del profesor Sanserrulla, que nos lo ha puesto justamente tal y como se hizo. O sea, que eso es algo también importante. Por otra parte, también se ve la diferencia que hay entre las diferentes academias y las procedencias. La de ciencias es muy diversa. De hecho, pues don Santiago sucedió en su sillón a un general de artillería que también era geólogo y a un político que también era naturalista. Hay una diversidad grande, en la de ciencias hay una diversidad grande. No hay tanta diversidad en la de medicina, en donde sucedió a un médico naturalista, y también una cosa intermedia yo creo que es la de la lengua, en donde sucedió a un excelente escritor. Eso también hay cosas que se va aprendiendo y se va conociendo un poco más cómo era aquel mundo, que en muchos casos no varía mucho de lo que es actualmente en nuestro mundo actual. En otros sí, yo creo que hemos adelantado en una serie de materias, en otras todavía necesitamos aprender bastante, yo creo. Por otra parte, también yo creo que este libro, que espero que sea muy leído porque es interesante y debe de leerse, yo desde luego lo voy a recomendar a la gente que trabaja conmigo, llega en el momento justo de la celebración del año Cajal. Un año Cajal un poco raro, porque empieza este año y acaba en el 25, pero bueno, es un año como se suele entender. Y luego ya, yendo ya más concretamente a cómo era el académico de ciencias, don Santiago, en medicina o en la de la lengua, pues leyendo el libro he visto que había cosas que son muy importantes y de las que ojalá se cumplan, que son, por ejemplo, en el caso de las ciencias, él quería hacer un buen científico que fuera español, que fuera reconocido universalmente, y para ello daba unas normas, y esas normas eran que tenía que ser independiente, y él fue bastante independiente, tenía que ser perseverante, tenía que tener una gran pasión por el trabajo, tenía que ser un gran patriota para que la gente en España supiera lo que era la ciencia. Y eso es una labor difícil. Tenía que ser muy original, pero por otra parte, él buscaba que había que ser humilde, modesto y siempre gratitud a los mentores y a los que les habían precedido. Yo tuve la suerte de no solamente haber trabajado con Margarita Salas, sino haber trabajado también con don Severo Ochoa en sus últimos años. Y a veces, hablando con él, que era un gran admirador de don Santiago, decía que lo más importante que siempre decía don Santiago es que en este mundo hay que ser más sabio que soberbio. Y entonces yo creo que esta frase es fundamental y don Santiago, aunque era algo soberbio por lo que yo he visto, o sea, tenía... pero afortunadamente era todavía más sabio y eso es muy importante. Luego, por otra parte, don Santiago era un entusiasta de la ciencia básica, que, como dice su nombre, si no existe no hay base. Y, por ejemplo, pues no estaba muy de acuerdo en cuando se decía que exclusivamente tenía que haber un culto exclusivo a lo que se llama la ciencia práctica. Y eso, pues, no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que eso es algo que es importante y que lo decía. Y que, por otra parte, también decía que para el descubrimiento no se requiere ningún talento original, ni especial, sino simplemente sentido común, una buena educación técnica y el hábito de meditar sobre problemas científicos.
Y esto me recuerda a lo que decía otro genio español muy importante, que era Picasso, que decía que en el arte el 1% es inspiración y el 99% es transpiración. Pues yo creo que el trabajo, la perseverancia que había dicho don Santiago, pues es muy importante. Él, con todo esto, era un hombre que no solamente teorizaba, sino que experimentaba y trabajaba y quería hacer cosas por su país porque era un patriota, como él siempre decía. Y entre ellas estuvo que fundó la Junta de Ampliación de Estudios, que la llamaba Junta de Ampliación de Estudios y Junta de Pensiones, para permitir el viaje y los traspasos de científicos extranjeros a España y de científicos españoles al extranjero. Y esto decía que era fundamental para que la ciencia española subiera. Pero también tenía su crítica, porque era un hombre que también sabía lo que no debía de hacerse. Y decía que hay que evitar las enfermedades de la voluntad, y lo leo tal y como lo dijo él: diletantes, eruditos, megalófilos y teorizantes que componen los ilustres fracasados, que en ocasiones son meros escabel de la política. Esto me costó mucho entenderlo, porque tuve que ir al diccionario a ver exactamente cuáles eran estas palabras. Pero verdaderamente esto yo creo que todavía estamos en ese nivel actualmente, es una opinión personal. Bueno, pues esto es un poco la labor que hizo, yo creo, o muy importante, la labor que hizo don Santiago en la Academia de Ciencias. En la de Medicina, y sobre todo viendo su discurso, que lo leí, no lo conocía. Y además es difícil, porque mientras en el caso del discurso de la de Ciencias ha sido publicado y está en todos los lados, es más, yo creo que es de los poquísimos discursos de ingreso en una academia que tiene más de una edición. Hay varias ediciones del discurso de don Santiago en la Academia de Ciencias, llamándose la segunda y a partir de ella reglas y consejos para un investigador, o sea, que ha tenido un éxito muy grande. Yo, de hecho, lo suelo regalar cuando alguien de mi gente hace la tesis. Mi regalo de tesis es las reglas y consejos de don Santiago, para que vean qué tienen que hacer en el futuro. Pues bien, en la de Medicina es totalmente diferente el discurso. Ahí va totalmente al aspecto profesional, científico, y pasa de otro tipo de opinión. Quizás porque le coincidió con la concesión de la medalla de la Academia de Berlín, que era una medalla que solamente habían concedido anteriormente a Birkhoff, y que el padre de las células, toda célula viene de una célula, es la teoría. Y yo creo que esto, estaba el hombre totalmente enfocado en el estudio del sistema nervioso y sobre todo de la regeneración del sistema nervioso, y es un discurso pues muy bonito el que habla sobre la regeneración de los nervios, en donde además va muy razonadamente discutiendo las dos teorías que había entonces, la de la continuidad o la de la catenaria, y va con un razonamiento exquisito, va demostrando que la buena es la de la continuidad, pero no se para ahí, sino que sigue subiendo el nivel y hace también toda la teoría sobre la de la continuidad con el neurotropismo. Y empieza a hablar de factores tróficos y de algo que en aquellos tiempos debió ser una revolución absoluta. Pero vamos, es muy bueno desde el punto de vista de lo que también, y sobre todo visto en el siglo XIX, aquello debió ser tremendo, el haberlo vivido. Y luego, sobre los mecanismos de generación y regeneración, pues lo que observó es algo que todavía se sigue estudiando hoy en día y todavía no se ha resuelto, que es la regeneración en el sistema nervioso. El sistema nervioso, como todos ustedes saben, es el sistema nervioso central y el periférico. El central no se regenera y el periférico sí se regenera. Pero si se meten axones dañados del central en un ambiente periférico, sí se regenera. Todo esto es algo que nos indicó Cajal y que yo creo que estaría hoy absolutamente disfrutando,
cuando hubiera conocido que existen proteínas como las netrinas, semaforinas y todo este tipo de maquinaria, que es lo que hace que se regenere o no se regenere, y lo que atrae y lo que repele para ir en las direcciones específicas, para ir a los centros tróficos e ir a las dianas pertinentes. Yo creo que esto, en este conocimiento molecular a él le hubiera entusiasmado hoy en día. Voy a ya prácticamente casi a acabar, porque no les quiero aburrir mucho. Pero por otra parte era una persona lista, y sobre todo en el sentido cuando hacía sus experimentos. Como el sistema nervioso es muy, muy complejo, iba siempre estudiando cosas que fueran más simples, con las menores variables posibles, para comprenderlo mejor. Como el sistema nervioso en desarrollo es mucho más simple que cuando ya es maduro, pues estudió mucho el desarrollo del sistema nervioso y hizo ahí maravillosos trabajos. Y luego, en lo de la regeneración, como el que se regeneraba era el sistema nervioso periférico, pues como se puede ver en el libro y en el discurso, que es el discurso de la Academia de Medicina, está lleno de fotos, de dibujos sobre la regeneración. Él utilizaba gatos para trabajar. Sobre la regeneración del nervio periférico más abundante y que más se conoce, que es el ciático, el mejor de trabajar, y él hizo unos estudios maravillosos sobre el nervio ciático en gato que todavía se siguen comentando y aparecen en la bibliografía de hoy en día. Entonces, yo creo que a mí casi me gustó más, en este sentido, el discurso de medicina que el de ciencias, porque es mucho más enfocado a lo que es un trabajo, digamos, más científico. Y luego la única cosa, pues me quedé un poco asombrado de la personalidad y a veces de cómo era don Santiago y cómo eso se lo transmitió a algunos de sus discípulos, como Lafora o del Pío Ortega, que cuando lean el libro verán por qué lo digo, que eran profesionales de alto merecimiento científico. Pero no voy a decir por qué digo esto, pero viene en el libro. Finalmente, en la Real Academia de la Lengua de España, el título del discurso es lo único que tenemos, es Estilo didáctico científico, no se leyó, y entonces ahí, como muy bien ha indicado el profesor Sanz Serrulla, pues él ahí demostró mucho su personalidad. Y yo creo en la Academia de la Lengua, él demostró que, como pensaba que no se habían portado bien con don Benito Pérez Galdós, es por lo que yo he entendido en el libro, pues no leyó, y tuvo 30 años para hacerlo, casi 30 años para leerlo, y él estaba esperando que le dieran el Nobel a Pérez de Galdós. No se lo dieron, pues no leyó. Es mi interpretación un poco de lo que es, de lo que estaba allí puesto. Y luego también, este año, en la inauguración del Año Cajal, cuando se hizo esa inauguración en el Círculo de Bellas Artes, se comentó la gran y fuerte personalidad de don Santiago, porque en un momento dado, cuando don Miguel Primo de Rivera se hizo presidente del gobierno, pues y se convirtió en un dictador, una de las primeras cosas que quiso hacer fue clausurar la Junta de Ampliación de Estudios y la residencia de estudiantes, porque convivían gente como Lorca o como Dalí, que no eran buen ejemplo para la juventud. Eso es lo que viene puesto. Yo esto lo estoy sacando del Año Cajal, o sea, digo lo que se dejó allí. Y entonces, al saber eso, y sobre todo la Junta de Ampliación de Estudios, era algo que había creado él. Fue directamente a ver al dictador, a don Miguel Primo de Rivera, y no sé lo que parece que fue una conversación de los dos, y al final de una larguísima conversación, según dicen, quitó el decreto don Miguel Primo de Rivera de anular y de rescindir tanto la Junta de Ampliación de Estudios, que siguió siendo y después se ha convertido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la residencia de estudiantes, que todavía sigue abierta, todavía, digamos, no se ha cerrado. O sea, él tenía un carácter, un comportamiento muy íntegro, y yo creo que eso es algo que tenemos
que verdaderamente respetar y que también viene por otros ejemplos que estos yo también me los han comentado y quizás sería bueno investigar un poco más, como por ejemplo cuando el presidente del gobierno, don Francisco Silvela, le ofreció ser marqués, dijo que no, ser ministro, le dijo que no, y subirle el salario a 100.000 reales. Y dijo, no, 60.000 son suficientes. Esto es otra de las cosas que dice el tipo de persona que era. Y en esto yo lo que quiero comentar es que él quizás tenía un prestigio internacional tan fuerte y era tan conocido que podía hacerlo. Porque yo no sé si a otra gente se hubieran permitido hacer este tipo de cosas, pero todo esto se basa en que también él quería mucho hacer escuela y hacer las escuelas que esto, él siempre lo decía don Severo Ochoa, que él quería que era miembro de la escuela de don Santiago. Luego de esa escuela salieron mi mentora, doña Margarita Salas, y su marido, don Eladio Viñuela, y todos estos han ido pasando y querían siempre, y yo, que insisto, convivía con don Severo Ochoa, al final de su vida, me decía que él quería hacer centros en España como la Universidad de Harvard, porque la Universidad de Harvard le da igual que el presidente sea republicano o demócrata. La Universidad de Harvard está por encima de la política, decía. Y entonces yo en este sentido siempre respetaba, nunca se ha logrado todavía en España, esperemos que las siguientes generaciones lo consigan. Pero esto es muy importante, y que por otra parte, ya quería acabar, cuando una persona es como Cajal, honrada, íntegra en su vida, confíen en su profesión. Seguro que todos sus resultados son íntegros, no engaña y son verdaderos. La persona que es íntegra en su vida lo es también en su profesión y hay que respetarla. Gracias. Muchas gracias. Intervendrá a continuación el doctor Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que hoy realmente pues es un día de júbilo, ¿no? Y esto lo digo por varios motivos. En primer lugar, porque siempre el nacimiento de un libro indudablemente es bienvenido, en tanto que significa un esfuerzo extraordinario de estudio, de trabajo, y finalmente sacarlo a la luz es casi como el nacimiento de un niño, ¿no? Yo creo que este es el primer punto que me gustaría destacar, ¿no? Tenemos un libro y tenemos un libro extraordinariamente interesante. En segundo lugar, porque el autor no es un cualquiera, es el profesor Sanz Serrulla, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, experto en el campo de la historia, es nuestro académico de la historia. Y como nos tiene acostumbrado, pues realmente ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Diseñando perfectamente el libro, yendo a donde quiere ir y además haciendo una contribución que es difícil implementar en el campo de don Santiago Ramón y Cajal, donde parece que todo estuviera dicho. Y sin embargo, él ha ido pues al aspecto concreto de su papel en las academias, ¿no? Yo me lo he leído porque además él ha tenido la generosidad de distribuirlo a todos los académicos de número en nuestra institución. Y la verdad es que es un libro muy agradable, yo se lo recomiendo a todos ustedes porque es un libro muy agradable de seguir y de leer. Y además vemos pues no solo la dimensión de don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Sino también estos aspectos humanos en la cual él, pues por ejemplo en el caso de la Academia de la Lengua, se justificaba diciendo que no había entrado porque él no se veía en condiciones suficientes como para poder entrar en esa institución, ¿no? En medicina había entrado muchos años antes y concretamente, ya lo ha contado anteriormente el doctor Sanz Serrulla, pues Ramón y Cajal, cuando posteriormente en nuestro edificio fue creado exprofeso en el año 1914 para que fuera la institución de la Real Academia Nacional de Medicina de España, él estuvo en el acto de la inauguración, porque él era académico de número, ocupaba el sillón número 38
en la academia. Y los que conocen la academia saben que en nuestro salón de actos tenemos una serie de medallones en los que están realmente pues aquellos médicos que se consideró en aquel momento que habían sido de una gran importancia para el desarrollo de la medicina, médicos no solamente españoles, sino médicos pues a nivel mundial. Y no está Santiago Ramón y Cajal. Y no está porque el arquitecto y también la junta directiva de entonces entendió que no podía estar ninguna persona que estuviera viva. Y ese es el tema por el cual don Santiago Ramón y Cajal no está en el medallón, pero está desde luego en el corazón y en el cerebro de todos los académicos de la institución, ¿no? Bueno, yo creo que eso refleja un poco también lo que era su personalidad. Ahora, como se ha dicho aquí, y he disfrutado mucho del discurso de Ávila, enhorabuena, realmente hemos aprendido una gran cantidad de cosas. Santiago Ramón y Cajal pues era un hombre que yo creo que podría ser considerado como un genio. En España no tenemos tantos, y probablemente desde luego a nivel científico en los últimos 150 años ha sido el personaje más importante y lo sigue siendo, extraordinariamente citado. Y es curioso como en muchas ocasiones, ya lo ha comentado nuestro presidente aquí, en España no le damos importancia a ciertas cosas, pero por ejemplo en Estados Unidos todo el mundo habla con una devoción impresionante de don Santiago Ramón y Cajal. No se olviden, por ejemplo, que cuando el hombre descubrió la Luna, dentro de aquel cohete, una de las cosas que iban eran las preparaciones de don Santiago Ramón y Cajal, histológicas. Realmente pues un hecho pues indudablemente extraordinario. Nosotros le homenajeamos y lo hacemos todos los años, desde hace ya 9 años, hacemos la Semana Ramón y Cajal. Está muy bien el año que ahora el Ministerio ha puesto en marcha sobre esta extraordinaria figura, ¿no? Pero desde luego nosotros lo hacemos ya desde hace muchos años y hacemos además una lectura continuada también de una de sus obras predilectas sobre su vida, y en la que participan incluso pues, niños que vienen del bachillerato y a la par que también pues, académicos de distintas academias y también sobre todo de las de medicina. Bueno, pues este año hemos hecho un ciclo, ha sido un ciclo extraordinario, donde hemos aprendido pues muchísimas cosas, y varios ponentes que han venido eran ponentes extranjeros y estaban realmente sorprendidos con la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Y por otro lado, yo también quisiera aquí recalcar la importancia de que lo hagamos en el Instituto de España, porque es realmente la sede de todas nuestras academias y con una representación impresionante, con más de 400 académicos de número que la forman, y a la que entre todos yo creo que tenemos que darle brillo y tenemos que darle realmente importancia, porque es una institución del Estado y es una institución en la que, bueno, yo creo que la sociedad debería tener una mayor visibilidad, y en eso, pues indudablemente nosotros, presidente actual, yo mismo también, su secretario general, don Andrés Ollero, pues estamos todos comprometidos. Yo, para acabar simplemente, pues, querido Javier, muchísimas gracias, felicitarte por el extraordinario trabajo y, bueno, pues de alguna manera estimularte a que sigas haciendo las cosas como las estás haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Díaz Rubio. Me permitirán unas muy breves reflexiones finales para cerrar el acto. Se ha mencionado, como merece, a doña Margarita Salas. Les quiero recordar que fue presidenta del Instituto de España cuando los presidentes no eran por turno rotatorio, sino por designación, y en la sala en la que nos reunimos los miembros de la Junta Rectora del Instituto hay un retrato de doña Margarita Salas que recuerda pues, a una personalidad tan ilustre. Pero quería añadir, y mi buen amigo y colega Antonio Colino lo recuerda muy bien, que el pasado domingo estuvimos juntos en la Real Academia Española
asistiendo al discurso de ingreso de la sucesora de Margarita Salas en la medalla I minúscula que se ha comentado, una excelente filóloga, la profesora Paloma Díaz Mas, filóloga y novelista, que hizo un discurso excelente sobre la ciencia en judeo-español, ¿no?, en el lenguaje de los sefardíes, a los que tanto queremos y a los que tanto debemos, y donde recordó efectivamente la figura de Margarita Salas. Yo creo que entre los pecados veniales de don Santiago está efectivamente la vanidad, la soberbia. Los académicos tendemos un poco, ¿no?, en general a ese pecado que, repito, pues está claramente dentro de lo venial y sobre todo en un genio como era don Santiago, mucho más. Dos reflexiones finales. Una, ciencias y letras, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de esta casa es la que se conjuga lo científico y lo humanístico. Se lo digo muchas veces a mis amigos del mundo científico. No saben ustedes lo que admiramos los de letras a los científicos, ¿no? Yo, si me permiten el dato personal, tengo un hijo de letras y un hijo de ciencias, ingeniero aeronáutico, y por tanto, bueno, pues veo en casa la complementariedad de una y otra cosa. Es decir, los de letras tenemos que hacer un serio esfuerzo por conocer los bases y los fundamentos científicos, y los de ciencias tienen el deber moral, que en su inmensa mayoría cumplen, de haber leído la Odisea y la Ilíada, por decir algo, ¿no? Es decir, son formas complementarias del conocimiento que perfilan en su integridad la condición humana, y que solo una absurda disputa científica por pequeños enclaves de poder pues puede llevar a la distinción. Yo creo que si algo tiene de bueno la reunión de las Reales Academias es que los científicos en sentido estricto y los humanistas pues tenemos aquí un lugar de encuentro. Y luego, lo ha dicho muy bien el profesor Díaz Rubio, es decir, la reivindicación de las Reales Academias, es decir, en cierto modo es la voz de los mejores, de personas que tienen una trayectoria que les ha llevado pues al reconocimiento de sus iguales, que tienen mucho que decir en unos tiempos que, saben ustedes, estarán de acuerdo conmigo, que son difíciles, conflictivos, confusos. Es decir, yo creo que todos los que tenemos una voz mayor o menor en la sociedad española tenemos el deber ético, el deber político, el deber humano de decir cosas que parecen obviedades y que, sin embargo, en nuestro tiempo resulta a veces complicado decir, ¿no? Por ejemplo, saben ustedes que el alto patronazgo de las Reales Academias corresponde a Su Majestad el Rey. La monarquía parlamentaria y el sistema político surgido de la transición es lo mejor que hemos hecho los españoles en política en muchos siglos, y tenemos el deber político, jurídico, moral. Nuestro secretario general, el profesor Andrés Ollero, es un muy ilustre magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Tenemos el deber de preservarlo, de mantenerlo y de transmitirlo a las generaciones siguientes. Y en eso el papel de las academias no puede ser un papel pasivo, no puede ser una posición un poco de, como diría yo, de nostalgia, de vista atrás, en fin, de llanto por el tiempo perdido, de cualquier tiempo pasado fue mejor. Tenemos la obligación, y creo que intentamos cumplirla, de mantener, preservar y mejorar esa condición. Las Reales Academias, todas ellas, cada una en su perfil, cada una en su planteamiento, tienen mucho que decir en la hora actual de la sociedad española, y desde el Instituto de España, el actual equipo directivo y sin duda quienes nos sucedan en el futuro, estamos en la mejor disposición para ello. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Contamos con verles con frecuencia por esta casa y nada más, se levanta la sesión. Muy bien. Gracias a... Por cierto, don Benigno, en la de morales y políticos, ¿cómo son los sillones, medallas? Son números.